Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walejchu manachu no walejlla kasani. Qankuna yachankichiña kay España llaqtamanta pacha palarimsaykichis noqaypa sutiymaki. Kunan aparimsaykichis kay Jonathan Hermosa nisqata imarayku uk suscriptor mañamun kay canal ninman qhawarinanchista uk videota. Suscriptor pa sutin Bruno charaykus qhawarisun kay video sutichakun preparamos una deliciosa feijoada con mi esposa Ana María Gómez nin. Chayta qhawarikusun chayman imatachus qhawasqay t'ukurisqay noqanisqaykichis kunan parlaris Castilla qallupis una masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el canal de Jonathan Hermosa, a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor es Bruno. Y el título del vídeo es Preparamos una deliciosa feijoada con mi esposa Ana María Gómez. Entonces veremos de qué se trata y según a eso lo que yo entienda, piense, pues como siempre les voy a comentar, así también ustedes pueden comentar en la caja de comentarios. Vamos a empezar. Hola amigos, el día de hoy les abro las puertas a mi hogar para contarles un poquito, aprovechando que es San Valentín, cómo he conocido a mi esposa, de dónde es y muchas cosas más. También comentarles que ella me ha conquistado con un plato brasilero que se llama feijoada, que yo he aprendido a cocinarlo en todos estos años y el día de hoy no se lo pueden perder. Espero que les guste. Ahora quiero aprovechar para invitarla, ella es Ana María Gómez, amor, por favor. Y ya hemos ido a comprar todo al mercado, también les vamos a contar todo lo que se necesita para cocinar lo que es la feijoada, ¿no? Así es, gracias amor por la invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Ibas a decir que soy... Un dolor de cabeza. Bueno, la feijoada es un plato bastante sencillo, lo que se necesita es una olla a presión muy importante. Y bueno, ahora les voy a ir mostrando los ingredientes. Lo que necesitamos es poroto, ajo, cebolla, farofa, que la farofa sería... Harina de yuca. Harina de yuca, también calabresa, tocino, bueno, se puede poner patitas, cola de cerdo, El cuerito. el cuerito del cerdo, costillitas también de cerdo, ahumadas, ¿no? Si es ahumado es mucho más delicioso. Y también necesitamos hoja de laurel. Y algo que se olvidó mi esposa comprar en la mañana es acelga, ¿no? Sí, acelga. Hay mucha gente que acompaña, una curiosidad importante es que acompañan con naranja la feijoada, porque la vitamina C ayuda a la absorción de todas las propiedades del frijol. Entonces por eso el plato típico de feijoada se acompaña con pedacitos de naranja. Perfecto. Bueno, amorcito, voy a dejar que Ale, la experta. Bueno, primero, el primer paso es dejar remojar el frijol. Eso es importante para que se vaya ablandando la cascarita y también para evitar que produzcan un poquito de... Para que te hinche el estómago. Exacto, para que no hinche el estómago, para que no dé esa sensación de malestar después de comer, ¿no? Entonces, mientras más dejamos remojar el frijol, más rápido cose y también más... Es menos pesado, ¿no? Exacto. Podemos cocer la feijoada de dos modos. Uno que es en olla a presión, que es lo que vamos a hacer hoy, pero también se puede cocer en olla normal. Obviamente el tiempo de cocción en la olla normal es mucho mayor que en olla a presión. Después vamos a necesitar, como ya hemos dicho, los ingredientes. Vamos a cortar el chancho. Hay que picar la cebolla, el ajo y la calabresa y todo. Empezaremos a picar, ¿no? Bueno, la que se ha interesado primero en esta relación ha sido Anita. ¿No ves? No. La verdad, sí ha sido algo muy bonito, un amigo en común nos ha presentado y bueno, ahí nació todo. La verdad es que un amigo, que era mi amigo de muchos años. Pero es que quiero hablar. Ya, ¿ves? Vamos a romper un mito. Dice que cuando cortes la ¿qué? ¿Qué? ¿Vas a decir que soy celosa? No, pues... Ya otra vez. Vamos a romper un mito.
Acá dicen que cuando cortas la cebolla y te pones a llorar eres celoso, pero... Bueno, antes de continuar viendo este video, quiero decir a todos los enamorados y a todos los que están queriendo empezar una relación y a todos los que se van a conocer en este día, pues feliz día de San Valentín. ¿Qué les puedo decir del día de San Valentín? Antes no se conocía esta tradición, pero el 14 de febrero en el siglo II en Roma, el emperador de Roma prohibió a las personas jóvenes que se casen y es por eso que solamente podían estar en una relación. ¿Por qué? Porque los hombres tenían que ir a servir su patria, al ejército. Es por eso que estaba prohibido casarse, porque si se casaban dejaban familias, hijos y era más problema. Es por eso que nace el San Valentín. Ahora, dependiendo en cada zona cómo se haya iniciado o cómo es la historia, ya eso pues no puedo decir, pero es lo que es en el día de San Valentín, lo que yo sé les estoy comentando. Ahora, con respecto a la feijoada, comentarles que también en Mozambique y en Angola y Portugal también hacen la feijoada. También aquí en España hacen parecido, pero en vez de frijol negro utilizamos las alubias blancas. Se llama fabada, lo dicen aquí, fabada, no feijoada, fabada. Entonces, dependiendo a cada zona, varía los ingredientes. En este caso, como ha dicho su esposa de Jonas, que sí, es la verdad que utilizan cáscara de naranja para, como ella ha comentado, ¿no? Eh, los nombres solamente varía en cada país, pero es muy importante pues que sepan que existe también este plato en otros países. También la farofa se utiliza en Paraguay, Argentina también, o en Brasil más que todo para las carnes asadas. Encima de la carne asada si le echas, pues es delicioso. También lo puedes comer con arroz y con muchas otras cosas también. Es, como ya he dicho, harina de yuca. Es como si fuera harina de yuca con un poco de carne así, de tostada así, pero mezclada, pero es muy rica. Eso es lo que puedo comentar ahora. Con respecto a lo que estamos viendo, pues es como si estuvieran interactuando como por primera vez, recordar cómo se han conocido y esas cosas es muy bonito. Alguna llaqtaman suyarisamunkichis kay San Valentín kay p'unchay suman kay chunkatawa p'unchaypi kay San Valentín karisan hatun raymi tukuy pichus munakun ninman pichus chay sawarakunku pichus kunitan karisanku riqsinakupi nisunman chayman hina kay San Valentín karisan hatun raymi tukuy kay pacha enteropi nisunman. Chantapis kay San Valentín karqa kay Romapi imaraykuchus emperadorman munarqachus kay sipas warmis waynas mana kasarananta munarqachu chay hina jóvenes imarayku kasarankuman chayqa manaña rinkumanchu karqa ejércitoman charaykus ma kasaraqtinku munakullaq kanku chayman charayku San Valentín chaymanta pacha kay San Valentín noqa yachasqayni musaykichis ichapis waq llaqtaspi waqhina qallarirqa kay San Valentín. Chantapis kay imatachus wayk'urisanku paykuna feijoada nisqa Brasilpi riqsisqa, chantapis kay Portugalpi, España, Mozambique y Angolapi chay llaqtaspi kikillantata wayk'urinku. Sutinku wajina, chanta uj ingrediente kay Españapi kay frijol yana frijol paykuna wayk'urisanku kay Españapi yuraq frijolta wayk'unku chaylla wajina. Chanta aycha, chorizo, chaykuna tukuy ima chay kikillantataq ruwanku imaynatachus chulluchinku chay frijolta kikillantataq chulluchinku kay Españapipis, Mozambique, Portugalpi, Angolapi kikin sutilla wajina. Chayta nimuykichisma yacharinaykichispaq chayman hina kunan qhawarinallapuña. Los dos somos celosos y ninguno está llorando. Medio que no... No estás llorando, yo no estoy llorando. ¿Qué dices? Si tú eres re celosa, ¿no? ¿Yo soy celosa? Ah, yo sí. ¿Eres celosa? Ya, a ver, soy celosa. ¿Pero soy celosa de tus fans? No. No, ¿no ves? Eso es algo muy lindo, ¿no? Ana es alguien que realmente me entiende mucho, que soy artista, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito de nosotros. Y
y de la relación, ¿no? Con lo que está igual funcionando muy bien. Ya estamos trozando lo que es la calabresa, la cebolla, el ajo, el tocino y lo vamos a poner en la olla a presión para que le vaya dando saborcito con un poco de sal y mientras va agarrando sabor vamos a ir cortando lo que sería las costillas, que lo vamos a poner más o menos en unos 30 minutos, ¿no? Bueno, la verdad es que Jonathan se aprendió todas mis recetas. Amo cocinar pastas, pero no me quiere enseñar las suyas, porque tiene recetas alemanas de familia y no me las quiere enseñar. A la Loti le voy a enseñar. Y yo. Bueno, la cosa es que le he enseñado mi receta, yo lo preparo un poco diferente, pero él se lo hace a su manera. Por ejemplo, en mi receta yo pongo la cebolla y las costillitas ahumadas primero. El Jonah ya desarrolló su forma de hacer las cosas y la verdad, no les puedo mentir, es que le sale más rico que a mí. Entonces hoy vamos a hacer a su manera. A ver, amor, tú Bueno, explicas. los cochanos somos gustosos, somos bien gustosos. Entonces lo que yo hago, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a usar una calabresa para el final, como es lo normal, ¿no? O sea, al finalizar. Y otro pequeño pedazo de calabresa yo lo meto primero para que vaya agarrando sabor. La calabresa es como un chorizo ahumado bien típico en Brasil, que es delicioso. Ana, ¿qué es lo primero que te gustó de Jonas? Mucho de mi esposo. La primera vez que salimos, cuando nos presentó nuestro amigo Mafo, que es un fotógrafo, que nos ha presentado los dos, fuimos por la ciudad haciendo fotos. Y en una sesión de fotos nos hemos conocido, ¿no, amor? Sí. Y algo que me llamó atención de él, lo primero así que me llamó la atención, es que estábamos por un parque, por una plaza, y se acerca pues un perrito callejero y así, ¿no? Con sus heriditas, lo normal de los callejeritos que son descuidaditos. Entonces se le acerca al Jonah y el Jonah se sienta en el piso y lo empieza a acariciar. Y eso... Bueno, creo que es algo que tenemos en común. Amamos los animales, nos encantan mucho los animales, nos gusta la naturaleza. Creo que son cosas que nos han hecho conectar mucho más rápido. Nos encanta ir a la montaña, ir a los ríos, estar con animales. Ella ve animales en la calle, toditos están aquí ya en la casa, es una granja. Y bueno, son cosas bien bonitas, ¿no? Bueno, ahora estamos haciendo el arroz. El acompañamiento siempre es arrocito, farofa y la cera que nos hemos olvidado. Entonces vamos a ir preparando lo que es el arrocito. Le hemos puesto un poquito de aceite, lo vamos a hacer bueno, a mi forma. Y vamos a poner la agüita y vamos a esperar tranquilos. A mi princesita que acaba de llegar ya del taller inicial, le encanta cocinar. Está cocinando, creo que es como su papi, ¿no, mi amor? ¿Quién cocina mejor, el papi o la mami? A mami y el papi. Ay, el papi, ay, qué lindo. A mami y el papi. Los dos. ¿Y cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Mamá y Saya. Ah, ya, No hay que distraerla, no hay que distraerla, está cocinando. Se nos ha unido a la cocina, está haciendo farofa con frijol. ¿No, mi amor? Muy bien. Lo que hemos hecho ahorita es poner la calabresa que le hemos picado y el tocino, ¿lo ven? Y el arrocito también. El arroz ya está listo, entonces vamos a esperar unos 10 a 15 minutos. Ha estado en la olla a presión unos 45 minutos desde que le hemos puesto. Obviamente haciéndolo remojar un día antes el frijol y todo eso para que pueda estar más rápido y Exacto. para que sea menos pesado. Ahora vamos a esperar unos 15 minutitos que esté el tocino y listo, eso sería todo. Jonas, Jonas, ¿qué es lo que más te gusta de Ana? Bueno, cosas que me encantan de mi esposa, como les mencionaba, me encanta la naturaleza, le encantan los animales. Creo que en lo que ella hace menos, yo hago más, entonces como que hemos hecho una especie de equilibrio en nuestra relación, eso es algo muy lindo. Creo que no hay nada que me moleste, pero sí hay cosas, digamos, que todo el rato tengo que estar haciendo así porque, o sea, creo que no hay pareja perfecta, ¿no? No existe eso, pero todo el rato rompe o hace algo. Hace rato ha roto nuestra luz, por eso estamos tal vez
así medio oscuro, porque ha pasado por aquí, es súper, una palabra bonita, torpe, digamos. O sea, todo tiene que romper, ¿no? Es bien chistoso y duerme de una forma bien linda, ¿no? Duerme hermoso, ¿no? Son cosas que no, o sea, no me molestan, pero me han empezado a enamorar en realidad, creo, ¿no? Es que duermo bien raro. Sí. O sea, es hermosa y todo, pero no duerme muy bonito. Ay, duermo de boca abierta, Sí. y la Loti duerme igualito. Sí. A ver, ¿cómo es? Y, o sea, y duerme. No voy a decir nada. Ya, bueno, lo que estaba... Ya, mi amor. Al principio hemos separado un poquito del tocino y unos pedacitos nomás de la calabresa para hacer y preparar la selga. Bueno, se ha olvidado comprar la selga, pero ha ido al mercado ahorita corriendo porque esto tarda un poquito y bueno, hemos conseguido la selga, ¿no? Sí, y es que nos gusta hacer Claro, bien, vamos a ¿no? hacer bien. Como amerita. Entonces lo que sobró un poquito del tocino vamos a poner así sin aceite, sin nada al fuego, porque el tocino como tiene grasita, suelta su grasita, la calabresa también tiene grasita, y con eso después vamos a hacer la selga que ya está picadita. Bueno, ya está el frijol y ahora lo vamos a abrir para que lo puedan ver. Bueno, lo que voy a comentar con respecto a ellos, yo no voy a profundizar mucho porque tampoco no quiero meterme. Lo único que voy a decir es lo único que ha dicho Jonas, que el ser artista es muy difícil, que ¿Por qué? Porque a veces las parejas son muy celosas y en este caso Jonas ha tenido la suerte de que su mujer le entiende porque es su vida, su carrera artística y tiene que interactuar con sus fans, con otras personas y todo, pues eso yo creo que lo tiene bien claro su mujer y por eso le entiende, porque hay muchas otras personas que no entienden y tienen una vida pues, ¡buah!, mala. Lo único que voy a decir más de lo que estamos viendo aquí es que la comunicación y el comprendimiento, la paciencia y el decir todo lo que se molesta y todo, pues, y confianza y tener valores, respeto, eso es lo que hace a una pareja estable. Es verdad que no hay, es como voy a decir, no hay un príncipe que sea tan bonito ni una princesa que sea tan bonita en todo. Siempre hay defectos y virtudes. Si esos defectos y virtudes ellos lo han sabido sobrellevar, pues su relación siempre será estable. Eso es lo importante. Eso es lo único que voy a decir porque yo no quiero meterme en una relación. Solamente lo estamos viendo este vídeo por San Valentín porque es una forma de interactuar como pareja, de hacer algo en este día, pues para acordarse y eso es lo que creo que están haciendo Jonas y su mujer. Llaqtamasisman noqa kay kawsayniyman kay chuna tampata sat'ikusaqchu imarayku kunan kay video qhawarishanchik imarayku San Día de San Valentín chayraykuslla imarayku mana sat'ikuymunaychu mana noqa riqsinichu imaynatachus kawsakunku sapa día kunan kay qhawasqallayman parlarisaq Jona nin warmin ancha confianza qowan mana celosachu imarayku pay umanpi yachan entienden imaynatachus uman t'ukurin nisun imaynachus llank'ani imaynatachus runawan parlani tiyan fan nin chay ashkha runas warmis qharis pichun kay Jonathan takisqan gustan chayman hina chimparinku payman chayman hinataq warmin entienden chayrakus mas celosachu chay noqaman gustawan ichapis paykuna sumaq apanakunku imarayku respeto, confianza, chanta parlarinkunku astawan chayman hina ñawpaqman rinku si mana parlankum chay ni ima sumaq kanmanchu chantapis ni pi runa ni warmi ni runa kanchu kay kawsaypi perfecto nisunman sumaq mana kanchu tukuy kanchis virtudes y desvirtudes nisunman imanikuman qhachuapi tukuy ruanku sumaqta llank'anku manataq sumaq llank'ankuchu chayman hina wakinkuna t'ukurispa parlarispa sumaq apakunku chayta paykuna hina apanakunku sumaqta chayman hina kawsakunku chaylla niriman kunan qhawarina tukukunanpaq. Y vamos a ir preparando lo que va a ser la selga y todo eso.
a mí me gusta hacerlo así, darle una formita bien gourmet. Vamos a poner el frijolcito y los aderezos. Bueno, ahora que este es uno de los platos con los que tú me has conquistado, que me has enseñado, lo he mejorado. Quiero dedicártelo, mi amor, que lo disfrutemos, te amo mucho. Y feliz San Valentín para todas las parejas, desearles todo lo mejor, mucho amor y mucha paciencia, que es lo que necesita siempre una relación. ¿Te gustó el vídeo? Dale like y suscríbete. Bueno, a mí me ha gustado lo que ellos han interactuado. Es una pareja muy normal, para que vean, no es otra cosa de otro mundo. Y eso es lo que me gusta, su sencillez de Jonah y la forma de interactuar con toda la gente. Eso es bonito. Y espero que el consejo, el último consejo que ha dado, pues espero que lo practiquen también aquellas personas que están enamorados, que están empezando una relación. La confianza, la comunicación, el respeto es lo que hace que una relación funcione. Kankuna llaqtamanchis qhawarinkichis imaynatachus tukukun paypis nin yachay qomun kay despidikun chaypi nimun imaynatachus ruwanaykichis qankuna munakunaykichispas chayta ñuqapis nimuyman imarayku qankuna munakunkichis chay respeto parlarikunkichishman confianzawan chaywanqa ñawpaqman rinkichisman. Kay kamalla kachun kay video noqa saqasaq kay link kay canal nimanta kay Jonathan Hermosaqta qankuna rinaykichis qhawarikamunaykichis suscribikamunaykichispa chayman hina qallqariychis chayman hina karuwaq yanaykichiswan chaskita hina apachiychis tukuy ladoman chayman hina tukuypis riqsanqa kay canal nin. Gente, como siempre, yo voy a dejar el link de Jonathan Hermosa para que ustedes vayan, se suscriban. También comenten, compartan, así también la gente va a conocer un poquito de su vida, de cómo hace su vida diaria en sí, Jonas. No es muy sencillo y eso es lo que me gusta de este artista. Pues espero que pidan sus canciones preferidas, de sus artistas preferidos, y así sucesivamente vamos a ir apoyando a los artistas. Hasta otro vídeo, gente.